Las tres centrales sindicales del Frente Unitario, el FUT, el Parlamento Laboral y la Central Única, el CUT, esta última ha mantenido desde su fundación excelentes relaciones con Alianza País, tanto con el expresidente Correa como con el presidente Moreno. Ahora, ¿están tomando distancia? Richard Gómez, presidente de la Central Única CUT, bienvenido a Contacto Directo. Sí, buenos días y gracias por la oportunidad. Yo más bien quisiera decirle al país y ratificarle que nuestra central siempre ha estado en la línea de defender los derechos de los trabajadores. Lamentablemente, frente a la emergencia sanitaria, se han desnudado algunas posiciones de política pública que van en contra de los derechos de los trabajadores. La gente ha sufrido, por ejemplo, en materia de salud, el IES prácticamente no dio ninguna posibilidad de atención médica a los compañeros. Muchos de nuestros compañeros han fallecido durante los días de emergencia sanitaria. El MSP fue insuficiente para atender la cantidad de casos de coronavirus. Por otro lado, tuvimos problemas en la dotación, por ejemplo, de insumos a las empresas privadas y públicas. Tenemos graves denuncias de compañeros que nunca recibieron los insumos y prácticamente no se pudo hacer nada para castigar a esos empresarios que, arriesgando la vida de los trabajadores, los sacaron a laborar sin darles los insumos de protección, y la gente se enfermó y muchos de ellos murieron. Y ahora, por otro lado, tenemos este impuesto a la remuneración que estaba en la ley humanitaria, que no fue consensuado con los trabajadores, no fue consensuado en el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, órgano tripartito que demanda la OIT para encontrar acuerdos en el ámbito laboral. Y es justamente esa ley humanitaria que establece también dentro de su texto algunas reformas regresivas que rompen principios y derechos constitucionales, como la irrenunciabilidad, la intangibilidad de los derechos laborales. Y es por eso que nuestra actitud coherente, como ha sido siempre, con los trabajadores, hemos salido a rechazar, a pesar de la emergencia, a pesar del riesgo que hemos corrido, tomando las medidas de precaución, hemos salido a decirle al país y a la sociedad y al gobierno sobre todo que no estamos de acuerdo con esas reformas de carácter laboral. Y por otro lado, esta catástrofe que está viviendo el Ecuador es sin precedentes, pero fue antecedida también por un modelo estatal que había caducado, un enorme déficit fiscal, sobreendeudamiento, este gigantismo estatal, los casos de corrupción, no había reservas ni fondos para las emergencias, y quizás uno de los malos legados de la década pasada es que dejó instaurado esta especie de enfrentamiento, esta división entre trabajadores y empleadores. ¿Siguen enfrentando a los ciudadanos con las medidas como las anunciadas? Oiga, ¿cómo no podemos estar enfrentados cuando en este momento grandes empresas, no estamos hablando de la pequeña empresa, de la tienda o al final la farmacia que quebró en este momento de crisis, estamos hablando de las grandes empresas, por ejemplo como el Grupo El Juri, que en la ciudad de Cuenca han votado compañeros que trabajaban en las empresas de cerámica o en Diario Mercurio, y les han pagado prácticamente liquidaciones absurdas después de 15, 20, 25 años de trabajo. O sea, lo que hay aquí es una viveza criolla de un sector empresarial que, pudiendo pagar las liquidaciones, ha ahorrado esos recursos para sacarlos del país. Miren el mes de abril, mientras llorábamos a nuestros muertos abandonados por el Estado, porque no llegaban las ayudas a los pescadores, a las trabajadoras remuneradas del hogar despedida. Tenemos tanta gente en la sociedad que nos ha comentado lo que ha pasado. Cierto grupo empresarial sacó 800 millones de dólares a paraísos fiscales. Y por otro lado, aquí la gente ni siquiera puede comer, ni siquiera tiene para las 3 comidas. Entonces ahí es donde creemos que vivimos en una sociedad todavía inequitativa. Y sobre todo cuando la ley humanitaria, en vez de castigar o en vez de poner un impuesto a los que más ganan, pone de alguna manera los impuestos o reformas laborales en este caso para afectar los derechos de los trabajadores. Hablemos sobre esas reformas laborales, porque el ministro del Trabajo explicaba las medidas del proyecto urgente también aprobado por la Asamblea a propósito de la emergencia, a propósito de la paralización del trabajo. Escuchemos algo de eso. Se establece la reducción emergente de la jornada de trabajo, donde por fuerza mayor o caso fortuito plenamente justificado por el empleador, es decir, que tiene que justificar para acogerse al caso fortuito fuerza mayor. Ahí podrá reducir la jornada ordinaria de trabajo de hasta un máximo del 50%, debiendo la remuneración del trabajador no ser menor al 55% de la fijada antes de la reducción de la jornada. Y el aporte al Instituto Ecuatoriano se pagará en base a la jornada reducida. La reducción se hace por tiempo definido de 2 años y se podrá renovar por 2 años más. Ahora, el caso fortuito depende de una calamidad de la naturaleza o de la fuerza mayor, de un acto de gobierno. Con esta emergencia del coronavirus, el proyecto urgente humanitario, el decreto ejecutivo, ya se está justificando la fuerza mayor, por ende se la está aplicando. ¿Qué les preocupa?
Ahí el problema es el siguiente, en la ley humanitaria los compañeros tienen que conocer y el país. Se establecen ciertos acuerdos para reducir la jornada, reducir el sueldo, quitar las vacaciones, aumentar a 12 horas el teletrabajo. O sea, todas son medidas restrictivas hacia el trabajador, ya golpeado por la falta de salud, ya golpeado por la falta de ayuda de parte del Estado. Por otro lado, el decreto ejecutivo 1053 lo que hace es mentirle a la ciudadanía, un engaño colectivo. Voy a poner un ejemplo porque escuchaba a la ministra de Educación diciendo que está todo bien en educación y no es así. Los maestros están indignados, ¿por qué? Porque en el teletrabajo le ha tocado al trabajador o al maestro y a muchos trabajadores y servidores públicos poner la computadora, poner su energía eléctrica, poner su internet, poner todo, ahorrarle ese dinero al Estado. Ahora lo paga el propio maestro, el propio servidor público, y por otro lado viene este decreto 1053 y le bajan el sueldo. O sea, en vez de apoyar al teletrabajador, lo que hacen es quitarle su remuneración, más aún cuando no le está dando las herramientas de trabajo el Estado o el Ministerio de Educación. Entonces, mentimos a la ciudadanía diciendo que se va a bajar una hora de trabajo cuando la gente trabaja de 10, 12 y 14 horas diarias en teletrabajo. En teletrabajo se elabora más y eso lo saben los ciudadanos que están aplicando esta medida. Entonces, por eso es que consideramos que es hasta inmoral este tipo de recortes, porque lo que le está diciendo al país es que toma, trabaja más, pero te voy a pagar menos. Ahora, y lamentablemente el Ministerio de Trabajo está en esa línea también. ¿Qué les dice el gobierno? Esta es una crisis sin precedentes, no hay de dónde, se viene acumulando la crisis que también se está manejando, y si es que no hay que ver de dónde se recorta, cómo se lo hace. Y por otro lado, desde las empresas, es que han estado paralizadas, si hay pérdidas, si ya no van a poder operar, si es que lo que les queda es paralizarse, quebrar o incluso despedir a los trabajadores, mejor solución es llegar a acuerdos con esos trabajadores. ¿Qué dicen ustedes sobre eso? El problema no es los acuerdos, nosotros no hacemos una oposición per se al acuerdo, el acuerdo es legítimo y debe darse, pero en la pequeña empresa que a la final resultó afectada, pero no como ha dejado la ley humanitaria abierto para que la gran empresa también, después que sacó sus miles de millones fuera del país, le venga a decir al cuento al trabajador que no tiene plata y lo someta a una esclavitud moderna, tratando de desconocerle todos sus derechos. Ahora, pero de esa gran empresa, excluyendo las que no cumplen sus obligaciones, porque ahí estamos hablando de casos apartes, pero de las grandes empresas que cumplen también con sus obligaciones, las que sí pagan sus impuestos, las que sí generan empleos, de las cuales depende una gran cadena también de producción y de empleo en el país. Cuando se da una afectación, porque sirve bien para el discurso, es decir, cóbrenles más a las empresas que más ganan, pero en la práctica, ¿qué pasa, Richard? ¿Asumen los dueños de esas empresas o lo trasladan a que dejan de contratar a más gente, bajan sueldos, tienen que despedir personal, hay recortes, hay menos empleo y por ende es una afectación finalmente al empleo, a la producción en la cadena de cómo se van distribuyendo esas pérdidas? Nadie dice que no haya resultados afectados la pequeña, la mediana y la gran empresa. Sin embargo, hay industrias como el sector bananero, el sector azucarero y otros sectores más que en este momento están produciendo y nunca dejaron de producir. Pero el problema no es aquel, el problema es de que hablamos de un supuesto acuerdo con el trabajador para quitarle sus derechos. O sea, nosotros no queremos que las empresas quiebren, que no se malentienda. El problema es que de esta dinámica o de esta reforma laboral se están acogiendo todos ¿para qué? Para bajarle los derechos a los trabajadores y por otro lado para despedirlos sin remuneración. Mire la vergüenza que causa escuchar al dirigente de las cámaras empresariales diciendo de que está en desacuerdo con la ley humanitaria que le obliga al empleador que votó un trabajador a pagarle su indemnización. O sea, ¿qué quiere él? Que a la gente la despidan y darle 200, 300 dólares y obligarlo a demandar durante 3 años para que algún día encuentre justicia. Pues por Dios, o sea, qué inhumano nos estamos volviendo de parte del sector empresarial al sector trabajador. Y el gobierno no está escuchando a los trabajadores. En este sentido, nosotros lo que le hacemos un pedido al presidente: derogue el decreto 1053 y establezca una mesa para discutir las reformas y el veto parcial a la ley humanitaria. Ahora, que yo creo que es necesario que lo escuche. Cuando se llegó a un acuerdo de no más impuestos, justamente porque se revisó los efectos que están generando más impuestos con un país entero que está paralizado, trabajadores públicos como trabajadores privados, se llegó a un consenso en no más impuestos, pero ahora ¿no cree que fue más bien respondiendo el pedido o para intentar calmar las manifestaciones o el pedido de los trabajadores que anuncian no lo hicimos en la asamblea porque en la asamblea no había cómo, pero ya vamos a ver cómo terminamos o haciendo un adelanto de los impuestos o cobrando más a los que más ganan, etcétera, que fue justamente lo que se había discutido en la asamblea? ¿O es que hubo acuerdos con ustedes por ese lado? Es que la trampa está justamente en que la contribución que no pasó en la asamblea y que el presidente pidió que lo retire
provocaba de que iban a generar 900 millones de dólares de los impuestos de la remuneración de los trabajadores. No nos cobraron 900 millones de dólares ahí, pero pasaron el decreto 1053 y con ese van a recaudar 1.200 millones de dólares. Y ahí yo le hago la gran pregunta: ¿qué ha puesto en esta crisis? La banca, los grandes grupos empresariales, ¿qué han puesto ellos? Porque los trabajadores han puesto desde la mascarilla, desde su alcohol, desde los muertos, el sistema de salud colapsado. Por otro lado, le bajan los sueldos, a otros los despiden. O sea, es calamitosa la situación que ocurre con los ciudadanos, mientras los grandes grupos empresariales en el mes de abril sacaron 800 millones de dólares a paraísos fiscales. ¿Por qué no hay una ley que les cobra a ellos y no le cobra a los trabajadores y al pueblo? La CUT está solicitando el veto entonces del presidente Moreno, es decir, las manifestaciones han dicho incluso no solamente iban a ser para ese lunes 25, que van a ser constantes, que van a seguir reclamando. ¿Con qué objetivo? ¿Están todavía esperanzados en el veto del presidente o en qué? Estamos esperanzados en que el presidente escuche. Mire, es lamentable que aquí en Guayaquil me topé con una barrera de policías que no sé que si querían golpearnos en plena marcha, una marcha pacífica, e intentaba llegar a la gobernación para entregar un documento al señor gobernador para que se lo haga conocer al presidente de la República. Este es el gobierno del diálogo, pero ahora no dialoga. O sea, cuando estamos en la otra vereda o estamos en una posición en contra de alguna política, simplemente no nos llaman a dialogar. Entonces, nos quedan las calles y en las calles seguiremos activando hasta que el gobierno nos escuche. Por otro lado, tenemos algunas estrategias de carácter legal, como unas medidas cautelares, la demanda de inconstitucionalidad. Vamos a presentar una demanda también a la CDIH, pero en todo caso estamos en esa línea, justamente avanzando, pero nuestro propósito no es tratar de boicotear algún proceso democrático. Nuestra agenda no es política ni politiquera. Lo que queremos es que el presidente escuche a los trabajadores, porque se entiende que ya escuchó a los empresarios, que la Asamblea también nos escucha a nosotros, porque es lamentable que hayamos participado, hayamos propuesto alternativas, pero la Asamblea hizo caso omiso a todo lo que los trabajadores plantearon. El presidente de la Central Única CUT, Richard Gómez, hoy en Contacto Directo. Gracias por habernos acompañado. Gracias a usted. 7:40, una pausa, volvemos.